La concubina desechada. La noche. Que marcó a una nación cuando el pecado se vuelve costumbre. Jueces 19. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa frase no es un simple dato histórico. Es un diagnóstico. Es el sonido de una sociedad sin freno, el retrato de un pueblo que ya no tenía a Dios como centro, y por eso la vida se les había vuelto un experimento peligroso. Cuando una nación pierde el temor del Señor, no pierde primero sus templos, pierde su conciencia, y cuando se pierde la conciencia el mal deja de escandalizar. Se vuelve costumbre, se vuelve chiste, se vuelve así son las cosas. Y en ese contexto, ocurre una historia tan oscura que parece imposible. Una historia que la Biblia no cuenta para alimentar morbo, sino para encender una alarma. Para que tiembles, para que despiertes, para que entiendas hasta dónde puede llegar una cultura cuando decide vivir sin Dios. Todo comienza con un levita, un hombre que, por su linaje, estaba ligado al servicio espiritual. Un hombre que debía conocer la ley, un hombre que debía distinguir lo santo de lo profano, un hombre que debía representar lo correcto. Pero la Biblia lo presenta viviendo como forastero, en la parte más remota del monte de Efraín, lejos, aislado, sin cobertura clara, sin comunidad real, sin un altar encendido. Y allí, ese levita tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Concubina, esa palabra pesa, porque en aquella época la concubina era una mujer en una posición vulnerable. No tenía la misma protección social ni legal que una esposa. Era parte de la casa, sí, pero también podía ser tratada como prescindible. Y esa vulnerabilidad es importante para entender lo que viene, porque la perversión siempre empieza donde alguien es visto como menos, donde alguien es visto como objeto, donde alguien es usado. La concubina, dice la Escritura, se apartó de él y volvió a casa de su padre en Belén. Algunas traducciones dicen que le fue infiel. Otras señalan que simplemente se alejó. La Biblia no se detiene a explicar cada detalle, pero sí deja claro que hubo separación, que hubo ruptura, que hubo distancia. Y esa distancia no es pequeña. Fueron 4 meses. 4 meses de una mujer viviendo en casa de su padre. 4 meses de silencio, de tensión, de preguntas sin respuesta. 4 meses donde quizá hubo llanto, quizá hubo vergüenza, quizá hubo discusiones, quizá hubo miedo, quizá hubo cansancio. Porque cuando una mujer se va, pocas veces se va por capricho. A veces se va por dolor, por abuso, por abandono, por falta de amor, por desesperación. Y aunque el texto no nos da un argumento, nos muestra el efecto. Ella se refugia en su casa paterna. Entonces el levita decide ir por ella. La Escritura dice que fue para hablarle al corazón, para traerla de regreso. Y de pronto, la historia parece cambiar de tono, como si fuera a haber reconciliación, como si todo se fuera a arreglar, como si el peligro hubiera pasado. El padre de la joven recibe al levita con alegría, lo hospeda, lo honra, lo celebra, lo detiene. Y aquí aparece una escena extraña. Se alargan los días en medio de comida y bebida. El padre insiste una y otra vez: conforta tu corazón, quédate, come, bebe, descansa. Y el levita, aunque dice que se irá, se queda. 1 día, 2 días, 3, 4, 5. La casa se llena de palabras suaves, de hospitalidad aparente, de tiempo que se estira. Y aunque el gesto del padre puede ser genuino, también hay algo que la Biblia deja ver: la demora. Hay demoras que parecen inofensivas, pero cambian el destino. Porque llega el día en que por fin salen, pero salen tarde, muy tarde. La tarde se los traga. El sol se les va. El camino se vuelve inseguro. Y esa decisión, salir tarde, los obliga a buscar dónde pasar la noche. No es un detalle menor, es una puerta. A veces la tragedia entra por una decisión pequeña. Vámonos un poco más tarde. Caminaron hasta llegar cerca de Jebús, que luego sería Jerusalén, pero en ese tiempo era ciudad de jebuseos. Allí, el criado le dijo al levita: entremos aquí, quedémonos. Pero el levita respondió con firmeza: no entraremos en ciudad de extranjeros. No entraremos en ciudad de gente que no es del pueblo de Israel. Y aquí está la ironía que duele. Evitó a los extranjeros, para caer en manos del propio pueblo. Siguieron caminando, buscando un lugar seguro, un lugar de los nuestros, un lugar de Israel. Y llegaron a Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín. Entraron, se sentaron en la plaza.
Esperaron a que alguien los invitara. Era costumbre, era deber. La hospitalidad era sagrada, pero nadie los recibió. Nadie. Y eso, en la Biblia, es una señal de decadencia. Una ciudad sin hospitalidad es una ciudad sin temor. Una ciudad donde la puerta no se abre para el forastero suele ser una ciudad donde el pecado ya domina. Ellos permanecieron allí con sus cargas, con su incertidumbre, con la noche cayendo. Y el texto deja sentir el frío social. Nadie los mira como hermanos. Nadie se preocupa. Nadie se mueve. Hasta que un anciano viene del campo, los ve, se detiene, pregunta de dónde vienen, escucha, y al oír que no tienen dónde dormir, dice algo que suena como salvación. Paz sea contigo. Yo me encargo de lo que necesites. Solo, no pases la noche en la plaza. No pases la noche en la plaza. Esa frase es el escalofrío, porque quiere decir que el anciano conoce la ciudad. Sabe lo que pasa, sabe lo que hay, sabe que la plaza, en lugar de ser un espacio comunitario, se ha convertido en una boca que traga inocentes. Los lleva a su casa, les da agua, les da comida, les da descanso, les da lo que nadie quiso dar. Parecía que la noche al fin iba a calmarse. Comieron, bebieron, se alegraron. El texto usa una expresión que suena a alivio. Confortaron su corazón. Y entonces, como si el mal hubiera estado esperando el momento exacto, golpearon la puerta. No fue un golpe normal, fue un asedio. La Escritura dice: los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta. Rodearon, golpeando. Y exigieron al dueño que sacara al levita para que lo conozcamos. La palabra suena suave, pero la intención era brutal. Era abuso, era violencia, era degradación, era perversión colectiva. El anciano sale y ruega. Les dice que no hagan tal vileza. Les recuerda la hospitalidad. Les dice: este hombre entró bajo mi techo. No hagan esto. Pero el pueblo perverso no escucha. Cuando el pecado se vuelve cultura, la razón deja de gobernar. Y entonces sucede uno de los momentos más dolorosos de toda esta historia. El anciano ofrece a su hija virgen y a la concubina del levita para que hagan con ellas lo que quieran, con tal de que no toquen al hombre. Detente ahí, respira. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Ese es el fondo de una sociedad quebrada. Una sociedad que, para proteger a un hombre, está dispuesta a sacrificar una mujer. Una sociedad donde el cuerpo femenino se vuelve moneda de cambio, escudo, objeto, herramienta. Y aquí viene lo que duele todavía más, porque ya no es un anciano desesperado, es un levita. Un hombre que debía tener temor de Dios, un hombre que debía proteger, un hombre que debía morir antes que entregar. Pero él tomó a su concubina y la sacó afuera, la entregó, como quien entrega un paquete, como quien entrega un problema, como quien entrega algo que considera prescindible. No hay palabras que maquillen eso. La Biblia no lo maquilla, lo dice, lo deja en el aire para que tiemble, y los hombres la tomaron, la conocieron, la abusaron, toda la noche, hasta el alba, toda la noche. La Biblia lo escribe con una sencillez que golpea, porque hay dolores tan grandes que ni las palabras alcanzan. El texto no se recrea en detalles, no quiere describirte por morbo, quiere que entiendas la vileza, quiere que comprendas el resultado. Y cuando el alba empezó a rayar, la dejaron. La concubina como pudo regresó a la casa. Llegó a la puerta, cayó, y allí quedó, con las manos extendidas. Esa imagen es de las más tristes del Antiguo Testamento. Una mujer tirada en el umbral de una casa, como si intentara tocar la salvación. Pero el mundo ya le hubiera robado todo. Dentro el levita dormía. El sol salió. El levita se levantó, abrió la puerta y la vio allí. Y la frase que pronuncia es tan fría que corta. Levántate y vámonos. Levántate. Como si fuera simple. Como si no hubiera pasado nada. Como si el trauma fuera una molestia. Como si su dolor fuera un retraso. Pero no hubo respuesta. Ella no respondió. El texto no lo dice con precisión clínica, pero todo indica que estaba muerta o moribunda. El silencio era total. Entonces el levita la tomó, la puso sobre un asno y se fue. Y aquí la historia entra en una zona difícil de escuchar. Él llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo en 12 partes, 12, y las envió por todo Israel.
Israel quedó horrorizado. El pueblo se estremeció. La indignación se levantó como fuego. Decían, jamás se ha visto cosa igual. Y aquí aparece la pregunta que quema. ¿Por qué se horrorizaron ahora? Porque el horror extremo los despertó. Pero la decadencia llevaba tiempo. La tragedia los obligó a mirar. Pero el pecado había estado creciendo en silencio. A veces la gente solo se indigna cuando la consecuencia se vuelve escándalo. Pero Dios se indigna desde el principio, desde el primer paso hacia la esquina, desde la primera noche en que el corazón decide vivir sin temor. El caso desató una asamblea nacional. Israel se reunió, desde Dan hasta Beerseba, para decidir qué hacer. Hubo investigación. Se escuchó el testimonio del levita. El pueblo concluyó que había que juzgar a los hombres de Gabaa. Pidieron a la tribu de Benjamín que entregara a los perversos. Benjamín se negó. La negación de Benjamín no fue solo defensa tribal. Fue orgullo colectivo, fue ceguedad, fue lealtad equivocada. Fue, yo defiendo a los míos aunque estén mal. Y esa actitud destruye familias hoy, igual que destruyó una tribu entonces. Porque cuando proteges al culpable y abandonas a la víctima, te conviertes en parte del pecado. Así empezó una guerra civil, una guerra entre hermanos, una guerra dentro del pueblo de Dios. El pecado no se quedó en la puerta de una casa, se extendió a todo Israel. La vileza privada se volvió dolor público. Eso pasa siempre. El pecado nunca se queda quieto, se reproduce, se multiplica, se expande. El mal que se tolera hoy, mañana exige más. Israel peleó contra Benjamín. Hubo miles de muertos. La batalla fue larga, sangrienta. Hubo momentos en que parecía que Benjamín ganaría, y otros donde Israel lloraba delante de Dios. Hubo llanto, ayuno, ofrendas, consulta. Y finalmente, Benjamín fue casi destruido. Las ciudades ardieron, las familias desaparecieron. Una tribu entera quedó al borde de la extinción. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Una mujer desechada fue el primer grito audible de una nación enferma. Pero ella no era el problema. Ella fue la evidencia de que el temor de Dios se había perdido, la evidencia de que la dignidad humana había sido pisoteada, la evidencia de que los líderes no lideraban, la evidencia de que el culto sin obediencia es una carcasa vacía. Esta historia duele, sí, duele porque muestra la maldad en su forma más cruda, pero también duele porque nos muestra la pasividad de quienes debieron ser distintos. La ciudad fue perversa, sí. El anciano fue cobarde, sí, pero el levita fue un espejo terrible, un hombre con aparente religiosidad, pero sin justicia en el corazón. Y aquí viene la parte que toca a esta generación, sin quitarle una sola verdad al texto, porque hoy muchas mujeres se sienten como esa concubina, no porque vivan en Gabaa, sino porque han sido tratadas como desechables. Mujeres usadas, luego abandonadas, mujeres que dieron todo y les pagaron con silencio. Mujeres que hablaron y no les creyeron. Mujeres que pidieron ayuda y les dijeron, no es para tanto. Mujeres que fueron señaladas por lo que les hicieron. Mujeres que fueron entregadas por quien debía protegerlas. Y si tú eres una de ellas, quiero decirte algo con firmeza. Dios no te ve como concubina. Dios te ve como hija. Los hombres pueden reducirte a un papel, pero el cielo te conoce por tu nombre. Aunque la Biblia no lo registre aquí, tu dignidad no la define un hombre que te falló. Tu valor no lo define una casa que te entregó. Tu honra no la define una cultura enferma. Tu historia puede ser restaurada, pero también hay otra advertencia. Esta historia es para que ninguna de nosotras viva en una cultura donde el pecado se vuelve normal. Porque eso fue Israel, una nación donde el mal se normalizó. Y dime si no se parece a hoy. Hoy se normaliza el abuso llamándolo drama. Hoy se normaliza el engaño llamándolo libertad. Hoy se normaliza la pornografía llamándola entretenimiento. Hoy se normaliza la infidelidad emocional llamándola solo amistad. Hoy se normaliza el chisme llamándolo información. Hoy se normaliza el sarcasmo hiriente llamándolo yo soy así. Hoy se normaliza el desprecio llamándolo discernimiento. Hoy se normaliza el silencio ante la injusticia llamándolo no me meto. Y cuando todo eso se normaliza, llega un día en que la consecuencia es tan grande que nadie sabe cómo detenerla. Así fue en Jueces 19. Así puede ser en una casa, en una iglesia, en una comunidad.
Si tú eres mujer y estás escuchando esto, hay una pregunta que te quiero dejar. ¿Qué has normalizado? ¿Qué conversación has permitido? ¿Qué contenido has tolerado? ¿Qué situación en casa se volvió costumbre? ¿Qué grito en tu corazón has callado por miedo? ¿Qué no es para tanto te has repetido para sobrevivir? La Biblia no quiere que sobrevivas dormida, quiere que vivas despierta. Porque el temor de Dios no es miedo tóxico, es claridad, es protección, es freno, es luz. Ahora también hay un llamado para quien tiene influencia. Líderes, esposos, padres, servidores. Si dices que sirves a Dios, jamás uses a una mujer como escudo para salvar tu reputación. Jamás sacrifiques a otra persona para evitarte un problema. Jamás entregues lo vulnerable para proteger lo cómodo. El cielo ve, y la justicia de Dios no se compra con religiosidad, porque la religiosidad sin justicia es exactamente lo que este levita representó. Y el resultado fue devastador. Esta historia muestra algo que muchas mujeres han sentido, que el pecado de otros puede dejarte tirada a la puerta. Pero también muestra algo que debemos entender. Dios permitió que esta historia quedara escrita para que el mundo aprenda lo que pasa cuando se apaga el temor, para que la comunidad no repita, para que el hogar despierte, para que la iglesia se limpie, para que el corazón vuelva al diseño. Si estás escuchando y sientes que esto te quebranta, no huyas de la convicción. La convicción es una mano del cielo que te levanta antes de que quedes en el suelo. La convicción no es condenación, es misericordia con alarma. Y ahora, quiero hablarte directo a los ojos, con amor pero sin rodeos. No te acostumbres a lo que te destruye, no te acostumbres al pecado en casa, no te acostumbres al maltrato, no te acostumbres al silencio, no te acostumbres a vivir sin límites, no te acostumbres a reírte de lo impuro, no te acostumbres a justificar, no te acostumbres a tapar, porque cuando se tapa, el moho crece, y luego el moho enferma a todos. En Jueces 19 una mujer fue desechada, pero el verdadero desastre fue que una nación entera vivía desechando la justicia, desechando el temor, desechando el orden de Dios. Y por eso el libro de Jueces repite como un martillo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Dios no reina, reina el caos. Cuando Dios no gobierna, gobierna el deseo. Cuando Dios no es centro, lo es el ego. Y cuando el ego es centro, los vulnerables pagan el precio. Que nunca más, que en tu casa no sea así, que en tu matrimonio no sea así, que en tu corazón no sea así, que en tu ministerio no sea así, que en tu comunidad no sea así. Hoy, si quieres responder a esta palabra, escribe en los comentarios: Señor, vuelve a poner temor en mi casa. Escríbelo como oración. Escríbelo como pacto. Escríbelo como señal de que no quieres ser parte de una generación dormida. Suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este mensaje. Hay mujeres que están viviendo en silencio, pensando que nadie las ve. Hay hombres que están justificando cosas que no deberían. Hay familias normalizando lo que Dios llama vileza. Esta palabra tiene que llegar, y el próximo episodio nos llevará a un terreno distinto, pero igual de peligroso, el de la adoración falsa y el misticismo que intenta reemplazar a Dios. Hablaremos del trasfondo de Semíramis y del espíritu babilónico, y cómo la idolatría se disfraza de espiritualidad. No te lo pierdas. Suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte. Te espero a las 8 p.m., hora de México.